Retornamos, amigos, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que no tiene contentos a todos. Se tenía previsto tener por lo menos 12.300.000 habitantes en el país. Son las cifras preliminares que manejaba el Instituto Nacional de Estadística. Y obviamente quedó en el colectivo esa cifra. Cuando salen los resultados finales de 11 millones y tantos, muchas personas, muchas ciudades, departamentos empezaron a protestar. Esto implica ya que se ha hecho la división de acuerdo a una fórmula de lo que es de los recursos de coparticipación tributaria. Estos ya van a ser destinados, entiendo, este mes. Y obviamente Cochabamba también es uno de los departamentos afectados por estas nuevas cifras. Invitamos a Paulina Rivera, que es presidenta del Comité Cívico, precisamente para que nos hable un poco de cuál es la percepción que se tiene en lo que refiere a estos resultados y qué están resultando, valga la redundancia, de estas cifras en lo que significa montos de dinero, lo que es los recursos de coparticipación tributaria y los escaños. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Miroslava, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, para empezar, yo creo que todas las personas tienen un sabor amargo por los resultados que ha arrojado los resultados preliminares del INE. Son cosas que no se puede entender en la dinámica como ha desarrollado cuando el mismo INE tenía una proyección que ni siquiera se la ha llegado a cubrir. No hay una diferencia de 5%, 3% que dicen que podría ser la diferencia. Es abismal la diferencia. Solo para ir aterrizando en el tema de las diferencias que se tiene, podemos ver, por ejemplo, que Cochabamba ciudad haya crecido en 12 años solamente 29.000 habitantes. Cochabamba ciudad. O sea, nadie puede creer que puede ser 29.000 habitantes cuando sabemos que hay cientos de urbanizaciones, cientos de barrios que se han generado en la zona sur. Entonces, decir que hemos crecido con 29.000 habitantes obviamente es algo de no poder aceptar esa información. Entonces, se genera una duda razonable en toda la población. Y al tener esto, el Comité Cívico hemos convocado una reunión ampliada del directorio el día lunes, hemos estado en reunión, y obviamente al tener resultados parciales y no totales, se decide de manera unánime organizar un comité técnico para hacer un seguimiento a estos resultados. Este comité técnico debe estar conformado por personalidades cochabambinas. Vamos a invitarlas a gente que ha trabajado en el INE, gente que conoce del área, que son expertos en el área. Entre la universidad, me imagino, también. Claro, entonces van a estar esas personas, vamos a invitar a técnicos de la gobernación, a técnicos de la alcaldía, a técnicos también de la universidad. Entonces, esta instancia totalmente técnica, nada política, para que no estén manifestando que es una posición política y todo ello, para deslindarnos de toda esa carga que siempre nos la echan. Hará pues un seguimiento primero a los resultados parciales y luego a los resultados finales que el INE vaya a dar. Y encontrar, en realidad, porque de lo que se trata es de encontrar una explicación a todo esto, a la falta de crecimiento que tiene la ciudad, o sea, Cochabamba. Cochabamba es la tercera ciudad, pero es una de las ciudades que más ha recibido en los últimos tiempos migración del interior, tanto de las provincias como también de los departamentos del interior del país. Y esto ha hecho de que Cochabamba crezca de la forma como hemos visto en toda la zona sur fundamentalmente. Y hoy tenemos esa información, obviamente que no la creemos, rechazamos, y que esperemos esta comisión pueda identificar dónde es la falla. Esta comisión se suma a la serie, podríamos decir, de anuncios que han hecho y de acciones que están tomando. Por ejemplo, Santa Cruz
que inicia un paro cívico este viernes 6 de agosto, La Paz, que tiene una nueva asamblea de la Pacenidad este jueves, y el Alto, que está solicitando un informe, una explicación al INE de estos resultados. Esto se va sumando a esta seguidilla, podríamos decir, de movilizaciones y acciones que están tomando cada región. En realidad, cada región está asumiendo una responsabilidad en función de defender sus propios intereses. Santa Cruz tiene sus propios intereses y obviamente ellos han tomado una decisión más radical, que es el tema de un paro de 24 horas. Cochabamba, en consulta con los sectores, ningún sector está de acuerdo con un paro, porque obviamente un paro no es la salida a ningún conflicto, más bien genera mayor conflicto en el tema de nuestra economía y obviamente no están de acuerdo porque no nos olvidemos que el 85% vive de la economía informal en Cochabamba. Entonces no aceptan un paro. Y obviamente que todos los otros departamentos también están reclamando los suyos porque todos los departamentos se ven afectados por los resultados que ha habido. Pero ahora habría que investigar y ver por qué se ha dado ese resultado, o sea, por qué las proyecciones no se han cumplido. Al parecer también es un punto de inflexión que hablábamos del anterior censo. El anterior censo del 2012 se ha hecho un censo en condiciones de cero control social, cero fiscalización. No nos olvidemos que no tenía cartografía ese censo, se ha hecho sin cartografía. Y obviamente inclusive existe la idea de que en ese censo ha sido donde se ha inflado la cantidad de habitantes para poder inflar también la cantidad de votantes que había en el país. Pero el gobierno tiene una respuesta, ¿sabía? El día de hoy nos ha sorprendido muchísimo en una conferencia de prensa el ministro precisamente de gobierno, el señor Castillo, hace referencia al censo y escuche cuáles son estas palabras que obviamente ya se han viralizado y se han escuchado y visto en casi todas las redes sociales, referente a por qué, según él, el censo arroja estas cifras. Pero también la realidad nos demuestra que las ciudades no solo han crecido, las ciudades capitales, sino las ciudades alrededor de las mismas. Por tanto, hemos visto que nuestro país ha creado un fenómeno denominado la metropolización, donde demuestra que las ciudades intermedias son las ciudades que más han crecido, y precisamente una de las ciudades intermedias más grandes que tiene nuestro país es Acaba, que es colindante ya con el municipio de Cochabamba. ¿Qué municipios han crecido en Santa Cruz más que ningún otro? Cotoca, que casi ha duplicado su población porque ya es colindante con Santa Cruz de la Sierra, el municipio de La Guardia, etcétera, etcétera. Por tanto, evidentemente, Bolivia ha crecido, pero no ha crecido lo suficiente o como esperábamos, porque la gente de mi generación ya tiene nuevas prioridades. La gente que tiene entre 25 a 35 a 40 años de edad ha decidido no tener relaciones formales, ¿no? Ha decidido ya dejar de casarse, ha decidido tener menos hijos. Mis abuelos han tenido una cantidad de hijos, mis padres han tenido una cantidad menor y ahora la gente de mi generación ha decidido tener menos de 2 hijos. La gente precisamente que está reclamando en las calles, la diputada Luisa Nayer, por ejemplo, que dice no hemos crecido, no tiene ningún hijo. La gente de nuestra generación ya ha decidido tener cada vez menos hijos dentro del territorio nacional y son elementos preocupantes de aquí a las siguientes décadas y por tanto es un tema que deberíamos discutir entre todos los bolivianos y bolivianas. Tenemos la tasa de fecundidad al límite de 2.1 y lamentablemente esto si se reduce a menos de 2, lamentablemente vamos a dejar de crecer como país en cuanto... Y eso no termina aquí. La diputada Daisy Choque sobre lo llovido mojado, porque ella empieza a tratar de defender esta nueva narrativa de dónde salen las nuevas cifras del censo y escuche lo que habla de las personas que supuestamente decidieron no tener hijos, pero sí perros. Porque eso no resuelve. Y decirle también a algunas diputadas que están mañana, tarde y noche hablando del censo, si se miran a su alrededor, en su casa seguramente hay perros porque no tienen hijos siquiera. ¿A qué edad están? Y ni siquiera tienen hijos. Y si no tenemos hijos no vamos a aumentar pues en cantidad de población. Diputada, es totalmente político lo que se ha convertido ya el tema del censo. Bueno, los resultados ya censales, porque no es la única organización que pide manifestaciones con relación a este tema. Sí,
Hay protestas quizás entendibles, que vuelvo a repetir, que se deberían resolver en una mesa. Yo he pedido al Instituto Nacional de Estadística igual que pueda bajar a mi circunscripción y nos pueda socializar cómo es que se ha llevado a cabo, primero en el tema de la actualización cartográfica y luego el tema del censo y los datos del censo, ¿no? Creo que alguien responsable realmente se enfoca en lo objetivo, y el objetivo es revisar si es o no es real los datos que nos han dado. Y en ese marco, lastimosamente, hay muchos dirigentes. Bueno, para mí, sinceramente, son unas gotas de Ubicatex en una taza de tila para estas dos personas, porque al fin y al cabo hablamos de que necesitamos de nuestras autoridades respuestas técnicas, no respuestas en las cuales se están encontrando, podríamos decir, circunstancias que no vienen al caso. O sea, si una diputada no tiene hijos o si las personas decidieron tener perros en vez de hijos. A ver, yo creo que lo que está pasando, la verdad es que ya hasta causa risa, ¿no? No hay un nivel de parte de nuestras autoridades, de nuestros legisladores, de referirse a los problemas que pueden tener un censo. Y si hemos decrecido, habrá pues una explicación técnica, no necesariamente una explicación como la que dan, que más suena incluso a chistes, ¿no? Y yo creo que lo que tienen que hacer es aceptar que se haga nomás una auditoría al censo, y en esa auditoría se podrá ver qué es lo que ha pasado, qué fallas se ha cometido. En nuestra reunión, por ejemplo, del día lunes, decía una de las representantes del sector profesional que en su edificio no han subido a censar alrededor de 4 departamentos donde vivía gente. Ellos han esperado todo el día, pero no han subido a registrarlos. Entonces y había denuncias en esa jornada de videos, ¿se acuerda? Entonces ya gente que iba falla. llenando con los formularios. Ya es una falla de parte de los equipos censales. Entonces esas cosas es lo que hay que revisar, ¿no? Hay que ver cosas técnicas. No lo que se está hablando de que si más perros, más gatos. La verdad que hasta es ofensivo a veces para la inteligencia de la población el intentar justificar. Primero, la justificación decían que han muerto las personas en la pandemia. Luego de que la gente se ha ido a España. Luego de que la gente se ha trasladado a sus lugares de origen, abandonando el sector donde viven. Que puede ser importante esa movilización que ha habido de gente, pero que en realidad hay que resolverla también esa, porque no puede ser que las personas se vayan a censar en una población ya fantasma que no existe y venga a exigir servicios a un municipio donde no se les está dando los recursos que debería dárseles para que se les atienda. Y mira que puede generar susceptibilidad cuando empieza a nombrar municipios que obviamente son masistas, ¿no? Y dice, estos municipios crecieron. Y los otros municipios que no son masistas, o sea, no tienen, digamos, un significativo crecimiento. Tiene un crecimiento, pero no el que se esperaba. Entonces, si no existe rápidamente una explicación totalmente técnica, pormenorizada, junto a la auditoría que están solicitando muchos sectores, yo creo que va a haber mayor conflicto, sumando a los muchos temas que tiene pendiente el gobierno con la población. Pero en realidad, además, esto, Miroslava, a ver, déjenme explicar. El 6 de agosto el presidente sale con el tema de que debe hacerse un plebiscito para preguntar a la gente si está de acuerdo con que haya este tema, este tema. Y obviamente todo el mes de agosto hemos hablado sobre el tema. Todo agosto hemos hablado del tema. Del referéndum. Del referéndum. De que si las preguntas, que si aceptan, que si modifican, que si no, que están mal. Terminamos de hablar del referéndum, también empezamos a hablar del tema del censo, los resultados parciales del censo. Y vamos a estar todo septiembre con ese tema. Pero no estamos hablando de la situación de la canasta familiar. No estamos hablando del crecimiento, o sea, de cómo se están elevando los precios de la canasta familiar y que la gente no está pudiendo acceder a comprarse productos. Los incendios forestales, no hay una declaratoria hasta ahorita. Entonces, de esas cosas no estamos hablando porque nos están manteniendo ocupados con estas cortinas de humo. Porque independientemente de que el ciudadano se haya registrado en el cercado, o se ha ido de cercado a Vila a registrarse, pero va a estar ahí.
Eso no va a variar, solamente vamos a ver que estaba mal ubicado. Pero estamos hablando de esto y todo el mes, hasta paro le están dedicando algunas regiones a este tema, pero no estamos hablando de lo esencial, de la situación económica en la que está sumido el país. Entonces, para nosotros también vemos que es una cortina, una gran cortina de nuestros temas que el gobierno nos pone en la agenda para que dejemos de hablar de esto. Toda la producción del arroz se lo están llevando fuera del país. ¿Y por qué? Porque les pagan más. Claro, porque si uno va al mercado... Toda la producción del azúcar se lo están llevando. La calidad de arroz, antes uno podía encontrar todo tipo de calidad de arroz. Y ahora encuentra menos, Claro. en menos, o sea, menos, podríamos decir, características o menos diferencias, menos variedad de arroz. Esa es la palabra. Entonces, me sorprende, ¿a dónde están sacando el arroz? No, el arroz en este momento es un gran negocio llevar arroz, azúcar al Perú, a la Argentina, a Chile. Y no hay control en las fronteras. Entonces, obviamente se va a desabastecer el mercado interno y vamos a comer lo peor los bolivianos y a precios elevados, porque no va a haber ese producto para poder comprarlo. El perlado ya no existe Entonces, prácticamente en el mercado ahora. Entonces, esas cosas deberíamos hablar. Esas cosas deberíamos estar discutiendo con el gobierno. El gobierno debería estar garantizando el tema de los hidrocarburos para que no se lleven el diésel, para que no se lleven la gasolina, que también se están llevando al Perú, al Paraguay, a Chile. La nueva adenda en la Argentina, entiendo que ahora ya no somos exportadores directamente, sino que somos los que agregamos el gas a otra exportación. O sea, estamos prestando, creo, los ductos para que Argentina le venda a Brasil. Sí. Entonces, esas cosas no estamos hablando. 3.000 millones de dólares en la subvención a los hidrocarburos, de los cuales no se quedan todos los hidrocarburos en Bolivia, sino que alrededor del 40% tengo entendido que se va al contrabando, es decir, que se están haciendo millonarios pocas personas que se han dedicado al contrabando de los hidrocarburos. Entonces, de esas cosas no estamos hablando en el país, estamos hablando de que si el censo, que si un plebiscito, que si una cosa, otra cosa, y que nos ponen en agenda el gobierno para distraernos y empecemos a hablar de estos temas y no así de los temas esenciales. Muchísimas gracias, Apolinar. Realmente es agradable poder conversar estas temáticas en el sentido, ¿no? Todo el mundo está buscando, digamos, conflictos. En este momento ustedes han encontrado una solución que podría ser más técnica y que podría avanzar un poco más en la materia. Sin embargo, vemos a la vuelta de la esquina no solamente estas marchas, sino también bloqueos y una seguidilla de acciones que están empezando a tomar diferentes sectores sociales que obviamente nos va a afectar, más afectados de lo que ya estamos. No, además, cito más. Lo más grave es que al gobierno le interesa que haya conflicto. Por ejemplo, el paro de Santa Cruz, el bloqueo que vaya a generarse el 17 con el sector en vista de su partido, porque a ellos les van a responsabilidad de la crisis económica, que por esos bloqueos, por esos paros estamos económicamente mal. Y claro que afecta, pero en realidad estamos mal porque hay una mala administración de los recursos, porque el modelo económico del MAS ya no es viable en Bolivia. Entonces, ese es el otro tema. Bueno, muchísimas gracias. Te invitamos nuevamente la próxima semana porque me imagino que van a tratar estos temas ya prontamente, sí. Me imagino que ya hay fecha. El 18 o 19 de septiembre la reunión de los comités cívicos en Santa Cruz. Ya, ¿y las mesas técnicas? Las mesas técnicas en el transcurso de la próxima semana tendría que empezar a armarse el equipo técnico para que empiece a hacer seguimiento a la información preliminar inicialmente y luego a la información oficial que nos va a dar el INE. Para esos días entonces te voy a volver a invitar, que sea un compromiso, y nos vamos a un corte, retornamos con más información para hablar también de otros temas que nos interesa acá en nuestro país. Gracias. Gracias.